Bueno, muy bien, Cuánta gracias. cosa rica ahí, ¿eh? Cuánta tentación. Yo solía ahí. traer, paella. ¿Eh? Yo solía traer, compraba y traía. Bueno, Muy esperemos que esté a la altura Beatriz también. Espero. No, vamos a recibir ahora al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Estamos en la Semana Santa. Bueno, primero que nada, bienvenido. Gracias, un gusto. Veíamos recién a Beatriz con una de las tradiciones impuestas en estos días. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el mensaje que podemos compartir más allá de los cristianos en las costumbres, en las tradiciones de Uruguay en estos días en particular? Bueno, estos días es la manifestación más grande del amor de Dios. Ayer en la lectura del Evangelio decía que Jesús nos amó hasta el extremo, hasta el final, hasta entregar la propia vida. Y yo creo que para todos el mensaje es que desde la cruz, que es también un símbolo tan conocido, lo que se manifiesta es un amor gratuito que llega a todas las personas en la situación en la que se encuentran. Eso es lo que deberíamos reflexionar por estos días, más allá de la fe que tengamos. Sí, porque creo que, bueno, está los que tenemos fe en Jesús, pero también está mucha gente que admira a alguien que entregó su vida, que murió inocente. Entonces, eso creo que llega a todos y alguien que murió perdonando a los mismos verdugos. Entonces, esto es muy impactante. Ahora, cardenal, ¿por qué cada vez más, o la sensación que uno tiene, y de alguna manera estaba hablado por el Latinobarómetro, que el otro día estaba leyendo, en Uruguay cada vez la semana de turismo es más de turismo y menos santa? Bueno, entre nosotros tiene una historia de más de 100 años, ¿verdad? O sea que hubo una descristianización del país que fue muy efectiva y que ahora se ha unido a una oleada, digamos, de secularización que vive todo el occidente. Nosotros lo vivimos, obviamente, con cierto dolor, pero al mismo tiempo, bueno, en la sociedad plural en la que nos encontramos, cada uno toma sus opciones. Lo importante para los que somos creyentes es cómo vivimos intensamente nuestra fe y cómo somos capaces de ser una luz que en algún momento, como la vuelta al hogar, digamos así, algunos de los que se han ido quieran regresar y serán recibidos. ¿Y cómo se logra eso? Abiertos. ¿Cómo se logra eso? Lo primero es cómo nosotros, los cristianos que tratamos de vivir fielmente el seguimiento de Jesús, más allá de nuestros errores y fallas, cómo vivimos con alegría e intensamente nuestra fe. Yo pienso el año pasado, por ejemplo, en la iglesia de Montevideo, se fundaron 4 instituciones de atención a gente desfavorecida y llevadas adelante por laicos, no por religiosos. Un hogar para liberados, el Hogar Cardoner. Un hogar para personas que dejan la adicción y no tienen dónde ir, el Hogar San Marcos Gía, al lado de la parroquia de la Aguada. Un hogar para madres con hijos, en la Casa Colping. Y un hogar, el Hospice San José, para personas que en trance de morir no tienen dónde pasar sus últimos días. Bueno, eso es una señal de la vitalidad de la iglesia, que aunque sea más pequeña, tiene gente con ganas, con amor, con fuerza, por hacer algo por los otros. Y yo creo que eso es un camino también que es una luz en medio de esta ciudad y de esta ¿Y qué le falta? ¿Le falta prensa? ¿Le falta marketing a la Iglesia Católica? Bueno, hace muchos años un gran amigo mío que es especialista en marketing me lo dijo, ¿verdad? Ustedes tienen el secreto de la felicidad y no son capaces de transmitirlo. Y yo me quedé así un poco asombrado, pero bueno, creo que algo de eso hay, ¿verdad? Cuando uno a veces piensa en la Iglesia Católica, salen las noticias tristes o duras, que son minoritarias, aunque existen y nos duelen, y nos sale todo el bien que hace la Iglesia cada día, y no estoy pensando en África o no sé en dónde, que también lo hace. Acá mismo esto que usted mencionaba. Acá mismo, por ejemplo, estas 4 instituciones que se suman. Yo ayer celebré misa de la Cena del Señor en la Facenda de la Esperanza, una obra para chicos adictos que hace 3 años se inició en Montevideo. Es fantástico y uno ve a esos chicos
y ver realmente que se recuperan. Ayer en la misa de la mañana, en la misa crismal que se llama en la catedral, estaban, por ejemplo, las chicas del Cotolengo Femenino Don Orione, una institución que tiene años en el país, donde uno ve, yo sí digo, en Montevideo, cuando quiero, por decir así, tocar con las manos el amor de Dios, voy al Cotolengo Femenino Don Orione, voy al hogar de las misioneras de la caridad en El Borro, y bueno, y ahí uno, digamos, percibe el amor de Dios, así como que lo ve. Ahora, Sturla, en un viernes muy especial para los católicos, ¿podemos reflexionar en torno a la semana, lo que representa para los católicos, tanto desde el fin de semana pasado y sobre todo esta jornada? Sí, bueno, cada día tiene como su connotación y estos son los días principales. Ayer Jueves Santo, que celebramos como Jesús en la última cena, que era la cena pascual judía, cambia el rito, digamos, de la cena pascual y al tomar el pan y al tomar el vino, instituye lo que llamamos el sacramento de la Eucaristía, o sea, queda él como memorial. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y después tiene un gesto inusitado que fue lavar los pies de sus 12 apóstoles, que es él que era el Señor se pone como servidor. Bueno, es un gesto que también se repite en la liturgia de la Iglesia. Después la Iglesia, en la noche del jueves al viernes, esta noche última, ha estado en adoración de la Eucaristía, de la presencia real del Señor, y en esta mañana se están realizando en distintos lugares lo que se llama la visita a las 7 iglesias, una tradición de visitar 7 templos donde está la presencia de la hostia santa de la Eucaristía. Cardenal, se metió en un lío con esto del clásico, que dijo que fue un error profundo. Digo, no es que lo esté afirmando, se lo pregunto, ¿no se metió en un lío? Y se lo digo porque hace un rato, mire, estuvo acá en el programa el presidente de la mesa ejecutiva de la AUF, él decía, pero bueno, hay otras actividades, la Vuelta Ciclista no se suspende porque sea Viernes Santo, las criollas, en Argentina hay un partido donde van a más de 80.000 personas. ¿Qué lo llevó a usted a decir que fue un error profundo colocar un clásico hoy Viernes Santo? Primero, el que se ha metido en un lío grande es Jesucristo, ¿verdad? Es decir, yo como obispo no estoy para no meterme en líos, estoy para tratar de ser fiel a Jesús, aunque me meta en líos, que no es que me agrade. Yo doy mi opinión y es mi sensibilidad de cristiano que creo que el Viernes Santo se trata de respetar. Sabemos que en el Uruguay la fiesta del fútbol es importantísima, que un clásico atrae la atención. Creo que el Viernes Santo es un día que más o menos se trata de respetar. Y punto, no tengo más para seguir con esa polémica porque me parece que es inconducente. ¿Qué pasa con las criollas, con la Vuelta Ciclista, etcétera, que también desde hace muchos años se hacen en este día? El Uruguay es el Uruguay, ¿verdad? Yo lo que creo que agregar un clásico, un Viernes Santo, a la hora de la pasión del Señor, me parece que fue un error y punto. ¿Hizo algún tipo de comunicación, llamado con autoridades para ver si había o existía la posibilidad de modificarse y que no fuera justo el Viernes Santo? No, no lo hice. ¿Se respeta entonces el Estado laico? Pero yo soy, aunque parezca contradictorio. Uno puede dar su opinión y decir, desearía que hubiera, lo dijo también Juan Andrés Verde, ¿no? Esa empatía con la comunidad católica, que se pensara tal vez. Sí, o sea, no es solo católica, es toda la comunidad cristiana, ¿verdad? Bueno, cristiana. Todos los grupos cristianos que hoy celebramos el Viernes Santo. Sí, yo creo que sí, que faltó esa empatía, sensibilidad que toca los corazones de la gente. Yo creo que hoy mucha gente que no es creyente o que de repente no es fiel cristiana, por ejemplo, no come carne. Es algo que está, bueno, unido a una tradición del occidente, una tradición que nos viene de familia. Y de repente no es que sean creyentes o fervorosos cristianos que vayan a las celebraciones, pero hay un respeto. En una época, estoy hablando de hace muchos años, así que no tengo ni idea cómo es ahora, en la Semana de la Cerveza en Paysandú, a la hora del Vía Crucis, se cortaban los espectáculos. No sé cómo es ahora, estoy hablando de algo de hace muchos años. Era como un modo de respetar. En la Rural del Prado creo que hay alguna actividad que el Viernes Santo no se hace.
también porque hay como una tradición de que más vale no hacerlo. Sí, hoy no hay jineteadas, por ejemplo. Hoy no hay jineteadas, Hoy pero no hay hay jineteadas. actividades de bienestar animal. Exacto, pero es como un modo de decir, bueno, hay algo en que nos detenemos. Bueno, entonces yo creo que agregar algo creo que fue un error y entiendo que el Uruguay es laico, etcétera, etcétera, gracias a Dios. Y algunos enseguida me van a agregar y a Valle, bueno, ahí estaría para discutirlo. Pero el Uruguay es laico, la Iglesia se siente contenta en este país laico, obviamente. Tampoco hubo comunicación a la inversa desde, por ejemplo, el Ministerio del Interior argumentando por qué se decidía este día, porque acá fue muy claro, el presidente, como decía, el presidente de la mesa de Primera División, decía, bueno, había un calendario, se tuvo que postergar, iba a ser el domingo pasado, por un tema después de la agenda de cada uno de los clubes que disputan el Clásico con partidos internacionales, no quedaba otra que hacerlo en realidad el sábado, pero el ministerio recomendó que fuera el viernes por el operativo de seguridad. Escuché esos elementos, es decir, bueno, yo respeto, pero no puedo dejar de expresar mi sensibilidad y que se podría haber buscado otra solución. ¿Se arrepiente de no haber hecho un llamadito? ¿Eh? ¿Se arrepiente de no haber hecho un llamadito para, che, no hay posibilidades de...? No, entiendo que no me correspondía y bien. Sturla, volviendo un poco al inicio de la charla y a esto que publicó El Observador en la jornada de ayer, que hace alusión a un estudio de Latin Barómetro, que habla de que la fe católica en Uruguay ha ido descendiendo la cantidad de fieles. Hace unos años recuerdo que hablábamos de un 70% que las personas decían tener esa confesión, ahora sería la mitad de la población. ¿A qué aducen esa caída, ese cambio? Bueno, yo creo que hay razones muy profundas, antiguas, digamos así, que vienen, y habrá razones de ahora. Es decir, creo que hay un problema de comunicación de la Iglesia y creo también que hay una sensibilidad de muchos que más que no creer en Dios, lo que no quieren es adherirse a una determinada iglesia o grupo religioso. Lo que yo tenía como dato es que lo que aumenta es el creyente sin iglesia. O sea, creo algo tiene que haber, pero no me adhiero a una iglesia. Creo que hay un problema de participación global en la sociedad. Y obviamente también la mala prensa que en algún momento la iglesia pudo haber tenido o tiene. Con hechos aberrantes, ¿no? Por supuesto, sí. Porque es esa figura, digo, que muchas veces cuando surgen estas noticias de abusos, por ejemplo, ¿no? A niños, a menores de edad, es la figura paternal, la que va y brinda ese apoyo. La autoridad espiritual. Claro, entonces creo que genera todavía una ponderancia a esa situación, ¿no? Sí, creo que ha sido sin duda un elemento que ha sido muy fuerte de que la gente sienta un cierto rechazo a la iglesia. Nosotros hicimos un estudio hace unos años, claro, ahora habría que repetirlo, ¿verdad? Y nos decía, o sea, el estudio tenía que ver con por qué personas que habían tenido catequesis hoy no mandaban a sus hijos a catequesis. Entonces era muy interesante el estudio porque lo hicimos con una empresa, con una encuestadora. Porque decía, la gente tiene un buen recuerdo de su paso por la iglesia. Es decir, en general tienen como un decir, fue un momento lindo, fue un momento agradable, fue un momento fuerte de formación, etcétera, etcétera. No mandan por distintos motivos, pero los que de afuera, digamos, los que no tuvieron participación en la vida de la iglesia, son los que sacan a relucir ese tema como un tema que, ¿cómo vas a mandar a tus hijos si han sucedido estos hechos? ¿La iglesia quedó obsoleta en algunos aspectos de la vida moderna? Bueno, yo creo que no, obviamente, pero... Me refiero más a la institucionalidad, a cambios que, por ejemplo, el Papa Francisco ha impulsado, referente a la equidad de género, referente a bueno, la homosexualidad, la unión entre personas del mismo sexo. Yo creo que la iglesia vive su misión en la medida que es fiel a Jesucristo. Es decir, la iglesia no va a recuperar fieles, digamos así, vistiéndose de ropa moderna.
La iglesia obviamente tiene que tener una comunicación con la gente en la realidad de hoy. Pero la iglesia, en la medida que sea auténtica y que refleje el mensaje del Evangelio, más allá de pocos o muchos, la iglesia va a ser fiel a lo que es la continuidad de Cristo en la historia, cercana a la gente, sirviendo, como ponía los casos al principio, y llevando con alegría el mensaje. Jesucristo murió abandonado. Es decir, el Domingo de Ramos la gente aplaudió y aclamó a Jesús en su entrada a Jerusalén. Y el jueves de noche la gente gritaba, crucifícalo. Al final, solamente su madre, algunas mujeres y un discípulo estuvieron con él. O sea que no es por ser más populares o menos populares. Obviamente, como la iglesia no es un grupo de perfectos, sino que está llamado a que todo el mundo que quiera entre, y uno va a una iglesia y nadie le está preguntando en la entrada quién sos, quién no sos. El que quiera ve una iglesia abierta y entra. Entonces la iglesia es de puertas abiertas, pero no está para hacérsela popular. Estamos viendo imágenes de la Vía Crucis, ¿no? Algo que va a suceder esta tardecita. Bueno, contar cómo viene este año y también preguntarle algo con que arrancábamos el programa y que tiene que ver con las tradiciones, de qué sentido tiene, sigue rigiendo la tradición de no comer carne en esta jornada. Bueno, sí, en realidad para la propuesta de la iglesia de hoy es no comer carne y es ayunar. Claro. Es decir, no comer o comer lo mínimo imprescindible como un gesto de sacrificio unido al amor de Cristo. O sea, eso es lo que muchos fieles viven. Otros fieles o otras personas lo que viven es, bueno, no comemos carne. Y bueno, es un modo de unirse de algún modo a la tradición cristiana. Pero en realidad es un día de abstinencia de carne y de ayuno. Bien, cardenal, ya sobre el final, dos del estribo, si me permite, y lo saco de la festividad muy cortitas. Lo mencionó al pasar al Papa Francisco. ¿Alguna novedad de la eventual visita del Papa al Uruguay? No, yo estuve en febrero con él y lo que él me dijo fue, si voy a la Argentina, voy al Uruguay. O sea, esa es la última novedad. Yo creo que depende de la salud del Papa y de la situación argentina para que se concrete la visita. ¿Alguna fecha estimada? Bueno, el Papa, esto es puro deducción mía, el Papa no suele venir en los países que tienen un tema electoral, un proceso electoral. Entonces yo creo que una posibilidad sería que viniera enseguida de la segunda vuelta. Bien. Pero es mío, ¿no? Y la otra, esta sí en un minuto, ¿cómo está viendo usted, como referente de la Iglesia Católica, la sociedad y la campaña política que ha arrancado? ¿Nota sentimientos crispados en la sociedad y en la campaña? Yo creo que sí, pero que no hay que, digamos, a ver, es natural que haya rivalidades, que haya cierta crispación. Yo lo que digo es, estamos en un país donde todos estamos seguros de que va a haber elecciones limpias, de que va a haber una transmisión del poder a quien sea que gane sin problema. Eso es lo más importante. Y eso nos da como cierto orgullo como uruguayos y también como cierta tranquilidad. Después que haya, bueno, ciertas chispas, es natural. Ojalá que no se ahonden, obviamente, o que no se haga un incendio. Pero me parece que es natural. Bien. Sturla, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Felices Pascuas. Muchas gracias igualmente.